Bendiciones del Altísimo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy, como siempre, un miércoles más de una entrega para nuestra alma de la porción espiritual que Dios ha preparado para nosotros, porque no solo de pan vive el hombre. Gracias a todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones. Gracias por estar allí pendientes de esta transmisión cada miércoles para que podamos conectarnos de manera virtual en un mismo espíritu en torno a la enseñanza de la palabra de Dios, el sustento de nuestra vida. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por la ocasión del día de hoy en la que nos permites estar delante de ti. Como otrora, Señor, tus discípulos se acercaban en torno a tu presencia, Señor, y tú desde una barca, desde un monte, desde una piedra, desde las casas, les enseñabas, Señor, y todos sedientos, Señor, en su alma por escucharte hablar. Hoy asimismo también queremos contemplar la hermosura de tu grandeza, de tu verdad misma, Señor. Tu palabra gloriosa que hizo el universo es la que nosotros necesitamos albergar en nuestro corazón, en nuestra alma. Tu palabra dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hoy, conscientes de la salvación de nuestra alma que viene, Señor, a través de tu palabra, recurrimos a ti para pedirte que nos des el entendimiento, la sabiduría, la comprensión de estas escrituras. No solo una comprensión inteligible, académica, intelectual, sino el conocerte a ti para poder relacionarnos contigo y hacer siempre tu voluntad agradándote. Danos tu dirección, tu enseñanza, tu maestría, tu sabiduría y tu inteligencia, Señor, impartiéndonos estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una siguiente entrega de esta serie de sacerdotes, reyes y sacerdocio bendecido. Vamos a partir desde la segunda carta a los Corintios, que es el pasaje que estábamos desarrollando en la anterior entrega y que por cuestión de tiempo no pudimos culminar. Así pues que lo invito para que me acompañe, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Es aquí el apóstol Pablo quien se dirige a la iglesia diciéndole: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus sentidos sean también de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, entre comillas, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y de todas maneras se lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo? Tenga presente esta afirmación del apóstol Pablo. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo? Para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado de balde el evangelio de Dios, es decir, de manera gratuita. ¿Por qué el apóstol Pablo pregunta eso? ¿Por qué hace ese cuestionamiento? ¿Pequé humillándome entre ustedes predicando de balde el evangelio? ¿Por qué se hace ese cuestionamiento? ¿Pequé yo predicando de balde el evangelio? En torno a ese cuestionamiento es que voy a girar la enseñanza del día de hoy. Pedimos a Dios su dirección para que nos ayude y poder desenrollar esa inquietud que Pablo plantea. Bueno, él mismo da la respuesta. Ahorita evidentemente la vamos a ver. Versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. He despojado a otras iglesias recibiendo salario
para servirles a ustedes. La anterior entrega hablamos con suficiencia, con otros pasajes, respecto a esta temática. Pablo estaba recibiendo salario mientras estaba sirviendo a la iglesia de Corinto. Recuerde que Corinto era una ciudad de una provincia que se llamaba Acaya. Y por una situación particular que tenía con esa iglesia, que ya quedó manifiesta en la anterior entrega de esta serie, aquí en el mismo canal de YouTube la puede encontrar, una situación particular que Pablo estaba presentando en esa congregación, él se abstuvo de recibir la honra de parte de esta congregación en torno al servicio que él estaba presentando a ella. Es decir, Pablo estaba sirviendo en esta iglesia, pero él se abstuvo de recibir una ofrenda para sus gastos personales. Y todo con el propósito, como él mismo lo plantea en otro pasaje, creo que es 1 Corintios capítulo 9, si bien recuerdo, para no poner tropiezo al evangelio, dice allí. Bueno, ese era su criterio. Él pensaba que obrando de esa manera no pondría tropiezo al evangelio. Sin embargo, hoy veremos que tal vez el efecto fue el contrario. ¿Y por qué? Por haber actuado bajo un concepto que él consideró sagaz. Él utiliza un término que no es propiamente de sagacidad, que ahorita lo veremos, y que la verdad no es del todo tan loable para un ministro de Dios. Él reconoce, mejor dicho, que esto que hizo lastimosamente no resultó tanto para bien. Porque detener el obrar de lo que establece la palabra de Dios por una forma de pensamiento basado en nuestro propio criterio, que puede sonar tal vez buena, no resulta del todo bien. Créame que lo que Pablo nos enseña es que tenemos que hacer acertadamente lo que dice la palabra de Dios y sobrellevar las dificultades que eso conlleve. Hay que asumir las consecuencias de vivir la palabra de Dios y de predicar la palabra de Dios tal como es. Pablo quiso no encontrar en la iglesia de Corinto un tropiezo, particularmente en el tema del diezmo y de la ofrenda. Y para poder ganar el corazón de los corintios, porque había muchas personas allí en Corinto, particularmente unos predicadores, que estaban impidiendo o querían impedir de que el apóstol Pablo llegara a la iglesia de los corintios y no le querían ceder, por decir algo, púlpito. Esto significa que estaban hablando mal del apóstol Pablo, le decían que era un hombre carnal, que estaba buscando el dinero de los corintios y demás, y había una mala fama que le habían creado al apóstol, pero él dijo, pues no voy a darle ocasión a estas personas de que sean hallados como nosotros. Básicamente ese es el inconveniente que tiene Pablo aquí. Y él dice, entonces voy a renunciar a un derecho. Y él se siente orgulloso de eso que está haciendo. Sin embargo, al final estaremos viendo que no es tan acertado sentirse orgulloso de algo que yo planteo desde mi propia razón como algo prudente, como algo bueno, como algo loable, si estoy pasando por encima de lo que Dios ha establecido. Deja claro el apóstol Pablo, aquí según lo que acabamos de leer, que mientras estaba sirviendo a los corintios, él estaba recibiendo salario, pero no de los corintios. De hecho, en la anterior entrega, bueno, aquí creo que a continuación sigue la lectura, vimos y vamos a ver que Pablo consideraba a los corintios como una iglesia que no había sido de alguna manera generosa, sino que habían sido mezquinos. Entonces, él mientras estaba sirviendo en la obra del ministerio, particularmente en la provincia de Acaya, donde queda la ciudad de Corinto, él dijo, yo aquí estoy recibiendo salario, pero de otra congregación. Más adelante lo aclara, o más atrás en otros capítulos, dice que él estaba recibiendo salario de Macedonia, de la iglesia de las iglesias de Macedonia. Aquí vemos que él no renunció del todo al honor y al privilegio de ser honrado por una congregación según lo que Dios ha establecido. En 1 Corintios, también lo habíamos leído, capítulo 9, por ahí en el versículo 14 dice que el Señor ordenó que el que predica el evangelio viva el evangelio. Allí no dice que el Señor sugirió, sino que dice que ordenó. Uno debe aprender a leer la Biblia con tal cuidado y con tal mesura,
porque es la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios que están contenidas allí en la palabra. Y si el Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que prestarle toda la atención, hasta una jota y una tilde, que en el hebreo son unos puntos bastante pequeños para resaltar justamente la importancia de las cosas que tal vez en apariencia para nosotros resultan ser pequeñas. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene pequeñeces, oculta grandezas en lo más sencillo que nos pareciera que fuese algo. Sigo retomando la lectura y en torno al versículo 7 dice: pequé yo humillándome a mí mismo por predicarles el evangelio de balde, o sea, de manera gratuita. Yo he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Verso 9. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de no serles una carga. Ojo con esta expresión. Pablo dice: voy a cuidarme particularmente de no serles una carga. Eso, humanamente hablando, suena bueno, suena loable. No quiero ser una carga. No quiero que ustedes me soporten en este tema particular de las finanzas. Eso suena bueno, suena bien. Pero es que lo que uno humanamente considera bueno no necesariamente bíblicamente lo es. Es el Señor Jesús el que estableció esa carga a la iglesia, porque Él dijo: el que predica el evangelio, viva el evangelio. Así ordenó, y esta es la palabra puntual que dice 1 Corintios 9:14. Así ordenó el Señor, En ese 1 Corintios 9 que también analizamos en otra entrega, allí retoma un pasaje Pablo del Antiguo Testamento, dice: no dice también esto la ley, no dice también esto la ley, justamente de la honra a los ministros, que sea su manutención, evidentemente sustraída de la iglesia. Entonces es una carga que el Señor estableció a la iglesia y Él dice: yo renuncio a eso. Pero es una carga que el Señor estableció, no como una sugerencia, sino como una ordenanza. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 11 nos dice que aprendamos de Él, nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Cuando el Señor dice eso, Él también está diciendo que hallaremos descanso cuando aprendamos de su humildad. Y en su humildad, Él nos enseña a llevar cargas. Él dice: vengan a mí, en ese mismo pasaje, los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar, lleven mi yugo. Señor, no que nos ibas a descargar de nuestras cargas, pero nos estás dando otra. Es así como el Señor lo estableció. La verdadera libertad justamente viene por llevar la carga del Señor, que es lo que el Señor nos pide que hagamos. Esa es la única carga. Dios dice: hagan lo que les digo que tengan que hacer, aunque les pese un poquito, aunque sea una carga para ustedes, y efectivamente van a hallar lo que les he prometido que van a hallar. Lógicamente, es irracional pensar que si estoy cargado y cansado, para que Dios me haga descansar tengo que llevar otra carga. Señor, no puedo con la que tengo, se la estoy trayendo, entonces me pones otra. El Señor dice: no, la manera como te despojas de aquella otra, llevando mi yugo. Suena ilógico, pero es que en este sentido propiamente dicho, el evangelio ya no es lógico. Tiene que ver con la fe. Siempre hemos dicho que la fe es la razón de Dios. Quien tiene fe tiene la capacidad de razonar como Dios razona. Miren lo que dice Hebreos. No me quiero extender mucho en eso, pero cuando habla de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en ese mismo pasaje de Hebreos capítulo 11, dice, creo que es el verso 4 o 6, dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. ¿Por la fe sentimos? No, por la fe entendemos. Significa que la fe es una forma de comprensión y racionamiento. Muchas veces cuando aplicamos fe a nuestra vida, encontramos una contradicción entre nuestra razón y nuestra fe. Pero si sabemos que la fe es una razón que a veces contradice la razón lógica humana, significa que la fe es una razón superior
que la razón inferior nuestra, humana, no alcanza a dimensionar, no alcanza a comprender. La Biblia lo dice, que las cosas de la fe para el hombre carnal son locura, y porque no las puede entender. Entonces nuestra razón tiene un límite y llega un momento donde no puede entender cosas que son de una razón superior, que es la fe. Así pues, quien vive por la fe está viviendo conforme a una razón superior. Eso es lo que significa Efesios capítulo 6, que nos dice que aquí nosotros, o 1 Corintios 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues, ¿qué significa eso? Que tenemos la facultad de pensar como Dios piensa a través de la fe. Él dice, llama a las cosas que no son como si fuese. Él es así y nos enseña a pensar así, para que podamos tener fe. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién entendió la mente? ¿Por qué pregunta la Biblia, la palabra de Dios, quién entendió la mente? Allí nos habla de que el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios para que podamos entenderlo. Ahora bien, de la misma forma, Pablo dice, no quiero ser una carga, humanamente hablando, pero bíblicamente hablando, eso es lo que el Señor estableció. Ahora él quiere renunciar a lo que el Señor ha establecido, ignorando un poco, basándose en una opinión tal vez propia suya, de lo que él consideró loable, y bueno, ya lo veremos a la luz de la Escritura si fue así, dejando de lado lo que el Señor había establecido. Él tal vez pensó, bueno, yo sigo recibiendo salario. Los hermanos de Macedonia, los de la iglesia de Tesalónica, etcétera, etcétera, los de la provincia, usted puede buscar un mapa antiguo y puede buscar allí cuáles eran las ciudades de la provincia de Acaya, cuáles eran las ciudades de la provincia de Macedonia, etcétera, y ya puede concluir cuáles eran las iglesias que estaban sustentando económicamente a Pablo. De hecho, cuando estaba sirviendo en otra congregación, que era la de los Corintios, le enviaban el dinero para que él sirviera también en esa iglesia y tuviera pues para sus gastos personales. Ahora bien, versículo 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Miremos un momento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. El versículo 1. Mi Biblia tiene un título allí. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1995. Perdón. Dice este pasaje, versículo 1. El título que tiene aquí es Pablo en Corinto. Pablo en Corinto. Corinto estaba al sur de esta península griega, y la provincia realmente allí era Acaya, y al sur más arriba estaba la provincia de Macedonia, donde estaba Filipos, la iglesia de los filipenses, y Tesalónica. Pero aquí dice particularmente que todo se desarrolla en Corinto. Después de estas cosas, dice el verso 1, Hechos 18, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, Atenas, Grecia, ¿no? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y fue a ellos. Verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo se quedó trabajando con ellos en hacer tiendas. ¿En dónde? En Corinto. Escuche. Y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, bueno, dejémoslo hasta allí. Aquí quiero apartar este versículo particularmente porque algunos lo citan diciendo es que Pablo trabajaba, y aquí dice que Pablo trabajaba haciendo tiendas. Pero ya leímos que en 2 Corintios capítulo 11 dice, nadie me prive de esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál era la gloria que él dice? Él se está gloriando o se siente orgulloso. Vamos a mirar si es un orgullo loable y auspiciado por la palabra de Dios o simplemente es un orgullo humano. Ya lo vamos a ver. El asunto
es que él dice que nadie me prive esta mi gloria, lo que he hecho en las regiones de Acaya. Es decir, en Corinto, él renunció a recibir los diezmos, las ofrendas que le correspondía recibir por causa de la predicación del Evangelio. Él dijo, renunció a eso. Y en Corinto fue que estuvo trabajando, pero no dice que por siempre. El mismo pasaje, porque la mayoría de gente, siempre se ha dicho por allí, que un pasaje fuera de contexto, sacar un pasaje fuera de contexto siempre será un pretexto. Y este es el pretexto de la gente ignorante que lastimosamente quiere persuadir a los hermanos confiados de que sus pastores o predicadores le están enseñando la verdad. Pero por eso todos los creyentes deben ser nobles como los de Berea. En Hechos de los Apóstoles se habla de unos discípulos de Berea que eran nobles. No eran soberbios, no eran prejuiciados, sino que eran personas nobles. Que dice la palabra de Dios que cada vez que Pablo les predicaba, ellos escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Es decir, perdónenme la expresión, ellos no tragaban entero. Pero no porque dijeran con prejuicios ante Pablo, no, este es un mentiroso, un charlatán, un hablador. No, la Biblia dice que eran nobles. Es decir, con la mejor intención, ellos corroboraban en las Escrituras lo que se les predicaba. Pero hoy lastimosamente los cristianos son bastante abandonados en su fe y no cuidan con temor la salvación, con temor y temblor la salvación que el Señor nos ha dado por su gracia. Les dicen, por ejemplo, que Pablo trabajaba y dejan allí. ¿Y por qué no predica lo que sigue diciendo a continuación? Solo 1 o 2 versículos adelante. Eso ya es, la verdad, sería pereza de un creyente que no busque el contexto y lea 1 o 2 versículos más. Allí dice claramente, en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Si usted no entiende qué significa estar entregado por entero a la predicación de la palabra, pues ahí ya no podemos hacer nada. Eso es un problema sencillamente que es de cada quien. Un problema de raciocinio o de sencillamente lectura. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Así de sencillo. O sea, él lo trabajó todo el tiempo. Porque algunos dicen, no, tienen que trabajar porque los pastores son vagos. No les gusta trabajar. Pablo, cuando estaba en Corinto, fue suplido por los hermanos de Macedonia. Aquí dice que Timoteo llegaron, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. ¿A qué vinieron? Pues a traer la ofrenda que él mismo dijo que le estaban trayendo, el sueldo, así lo dijo. Esos son los términos que utiliza Pablo. Recibiendo sueldo, despojando a otras iglesias. No a una, sino a varias, otras iglesias. Y él recibía lo que necesitaba a través de Pablo y Silas. Y cuando ellos llegaron ya con el dinero, dice la Biblia que él estaba entregado por entero a la predicación. Solamente estaba predicando. Que tuvo un oficio por allí, pero temporal. Sigo entonces la lectura en 2 Corintios capítulo 11. Versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pablo tiene las mejores intenciones, y esto hay que aclararlo. Pablo tiene las mejores intenciones con esto que él quiere hacer, o con esto que él ya está haciendo. Se rehusó a recibir la ofrenda de la iglesia de Corinto. Él dice, porque no os amo, así en signos de interrogación, Dios lo sabe. Él está manifestando las mejores intenciones de su corazón. Mas, no siempre las buenas intenciones se manifiestan con buenas acciones. A veces pensamos que lo bueno que nosotros, las buenas intenciones que tenemos, sencillamente van a justificar las acciones que hagamos. Inclusive a veces nos salimos de la palabra de Dios, como le ocurrió a Pablo. En este contexto, le ocurrió algo y lastimosamente recibe una retribución. Ya la vamos a ver. El punto es que la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. En Proverbios, dice la Escritura, en el capítulo 3, de manera muy clara, en el versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas todas tus veredas. O sea que si uno no reconoce a Dios en todo lo que hace, probablemente camine por sendas torcidas.
Pero cuando uno reconoce lo que Dios dice y no me baso en mi propia prudencia, lo que a mí me parece que es bueno, por muy buenas intenciones que yo tenga, sencillamente no voy a encontrar una senda derecha para mis pies. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Cuando la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, significa que la única fuente de sabiduría verdadera es la palabra de Dios. Y si aquello en lo que yo planteo como mi sabiduría, como un criterio bueno que yo tengo, no importa las buenas intenciones que tenga, si no están basadas en la palabra de Dios, o incluso si contradice la palabra de Dios, si está en contra de lo que Dios ha establecido y ordenado, dice la Biblia, no te apoya en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Da por hecho que aunque tengas buenas intenciones, me dice, apártate del mal, teme a Dios, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Lo que Dios diga, eso es lo que voy a hacer, tal vez a mí no me parezca. Entonces Pablo deja claro que tiene las mejores intenciones con eso que está haciendo. Porque no os amo, Dios lo sabe. Verso 12. Pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar ocasión. Y aquí deja muy claro, de lo profundo del corazón abre la boca, Pablo deja claro por qué hace lo que está haciendo. Aquí dice que lo hace de corazón porque los ama a los corintios, para no poner tropiezo, dice 1 Corintios capítulo 9, verso 14, para no poner tropiezo, según él, al evangelio. Pero escúcheme, uno le pone tropiezo al evangelio cuando no permite que el evangelio sea predicado como está establecido, no según lo que yo considero que sea un tropiezo para el evangelio, que es lo que le pasó a Pablo. Versículo 12, aquí aclara y deja de manifiesto cuál es la intención real del por qué Pablo hace esto. Pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin, con el propósito de quitarle ocasión de los que desean, de los que la desean, para ser hallados semejantes a nosotros en aquello que se glorían. Yo no sé si usted alcanza a leer un poquito aquí entre líneas, de que Pablo tiene un orgullo por y contra algunas personas que están allí, que lo rechazan, que lo han difamado, en Corinto particularmente, y que él dice, yo voy a hacer o hago esto para quitarle la ocasión a los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros. Aquellos que piensan que son como nosotros, les voy a quitar la ocasión. Voy a hacer algo de más que ellos nunca pueden hacer, porque yo sí lo puedo hacer. Voy a renunciar a mis derechos, ellos no. Pero para que vean que yo soy muy diferente a ellos, aunque ellos se quieran parecer a nosotros, les voy a quitar la ocasión. Bueno, este asunto de usted no sabe quién soy yo, conlleva algo de orgullo que no le hace bien al hombre. De hecho, si usted lee el capítulo 12, el capítulo que sigue, Pablo explica esto y él mismo declara, él mismo habla de que el problema suyo es el orgullo. El problema suyo es justamente todo lo que Dios le ha dado, con lo cual se siente superior. Y lo que no pudo hacer el Espíritu Santo, escuche muy bien, allí en el capítulo 12, la Biblia habla del aguijón en la carne. Venga, le leo un poquito esta porción, solo para lo que estamos hablando. Versículo 7 de 2 Corintios 12. No vaya a perder el capítulo anterior, ya continuamos allí. Versículo 7 de 2 Corintios 12. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Hombre, si uno no tiene la tendencia a eso, créame que no va a tener la necesidad de ello. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero él, y ya lo vamos a leer más adelante, él decía, en esto me glorío,
en esto me enorgullezco. Aquí ya estamos dilucidando un poquito por qué Pablo está diciendo, pequé yo humillándome, lo que él considera una humillación para él. Es realmente algo que tiene un trasfondo más profundo. ¿Por qué preguntaba, pequé yo? Créeme que cuando uno se pregunta, ¿pequé yo en esto? Es porque no tiene muy claro si lo que está haciendo es correcto. Hombre, quien tiene dudas sobre lo que es el pecado y lo que no lo es, hombre, necesita aclararse un poquito. Ahora dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verso 11, escuche, versículo 11 del capítulo 12 de 2 Corintios. He sido un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. ¿Qué? Yo no era malo, pero ustedes me hicieron malo. ¿He escuchado esa expresión? Ustedes lo obligaron a uno a hacer así. ¿Qué? Escuche, eso de que me he hecho un necio, él está reconociendo, me he hecho un necio al sentirme lleno de orgullo, pero ustedes me movieron a eso. Hombre, aquí estamos viendo a Adán junto a Eva. Adán en el huerto, cuando el Padre Dios lo llama. Adán, ¿qué pasó? La mujer, yo no, la mujer que me diste. Eva, venga para acá, ¿qué sucedió? Yo, la serpiente. Típico, el hombre es así. Me he hecho un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. Yo debería ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Sigue con el mismo asunto. Él tenía una cosita allí con aquellos grandes apóstoles. Mire cómo lo dice, de una manera despectiva. Yo no he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y esto es algo incisivo. Pablo no lo dice una sola vez aquí en la carta a los Corintios. Lo dice varias veces. No he sido... Yo debería ser alabado por ustedes. Oiga, él estaba buscando algo de reconocimiento de los corintios. Pero es que el Señor Jesús no nos llamó, el mismo Pablo lo dijo en Gálatas 1, con un poquito de mayor madurez espiritual. En Gálatas 1:10 ya lo había entendido. Si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y él estaba buscando ser alabado. Hasta el momento de Corintios estaba buscando ser alabado. No reconocido y no ser alabado por ellos. Porque él decía, es que yo no he sido inferior a esos grandes apóstoles. ¿Cuáles eran esos grandes apóstoles? Ahorita lo leemos, que querían explotarlos. Pablo tuvo la necesidad de que Dios le enviara algo que él llama un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. La Biblia dice en Romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo no pudo guiar a Pablo en algo. Y fue necesario que Dios le enviara un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Lo que no pudo hacer el Espíritu Santo guiando a Pablo, lo tuvo que hacer un demonio oprimiéndolo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque el Señor no pudo. La Biblia dice, Dios es todopoderoso. Alguien estará diciendo, ay, ¿cómo va a decir que Dios no pudo? Eso es blasfemia. Lea usted, Mateo, capítulo 17, si bien recuerdo. Y dice la Biblia que el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. No pudo, allí dice, no pudo. Y el Señor Jesús no pudo, aquel que todo lo puede, aquel que es todopoderoso, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Debido a la incredulidad de ellos. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar de manera clara, porque el Señor tiene unos impedimentos que no tienen que ver nada con su poder, sino con nuestra cooperación, con lo que nosotros le permitimos mejor hacer a Él. Permítame, estoy buscando el pasaje de Mateo, donde nos dice la Escritura que el Señor Jesús no pudo
hacer allí muchos milagros. Esto es Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra, y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas las cosas? Y todos se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. En esta porción, que también la encontramos en Marcos capítulo 6, la puede leer allí, del verso 1 en adelante. En Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 30, no quiero detenerme allí. Allí va a encontrar en los demás evangelistas cuando dice claramente que el Señor no pudo hacer allí muchos milagros, debido a la incredulidad de ellos. Entonces, hay cosas en las que Dios se ve impedido porque nosotros no se lo permitimos. La Biblia dice que Dios es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen. Eso dice Timoteo. Porque no todo el mundo se salva, porque no todo el mundo cree. O sea, ¿Dios no pudo salvar a las personas? No, es que la gente no le permitió que lo hiciera. Entonces Dios no ha podido salvar a todo el mundo porque no todo el mundo lo permite. De esa misma manera, Dios encuentra unos impedimentos. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, pero somos nosotros los que permitimos ser llevados a donde Él nos quiere llevar. La Biblia dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Eso dijo el Señor Jesús. El Espíritu de verdad nos lleva a toda verdad. Pablo entendía eso. De hecho, él mismo lo dice más adelante: nada podemos en contra de la verdad. Él entendió que él quiso hacer algo que contradecía la verdad de lo que Dios había establecido, y se llevó un golpe bien grande. Él tenía una situación bastante particular allí con estas personas. Estaba herido, era un ser humano. No lo querían, lo rechazaban. Su palabra decían que era tosca, que era burdo en la exposición de la palabra. Y tal vez no era muy querido. Sin embargo, vuelve a resaltar diciendo: yo debería ser alabado por ustedes, porque no he sido menor ni inferior a aquellos grandes apóstoles que a ustedes vienen y les predican otro Jesús. Ya lo leímos en 2 Corintios 11. Les predican otro Jesús, bien lo toleran. Les predican otro evangelio, bien lo toleran. Les predican otro espíritu. ¿Qué herejía estaba sucediendo en esa iglesia, Dios mío? Les predican otro Jesús. Es que no hay otro Jesús. Cualquier otro supuesto Jesús ya es el diablo, créame. ¿Cuál otro Jesús le van a predicar? ¿Hay otro Jesús? Hay un solo evangelio, hay un solo Jesús, un solo Cristo, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Eso dice la Escritura. Otro espíritu, Dios mío, si no es el Espíritu Santo, ¿qué espíritu era? Y Pablo decía claramente que ellos les predicaban otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y bien lo toleraban, pero a él lo rechazaban. Entonces Pablo tenía ahí una cosita: su orgullo. Él había recibido mucho de Dios, pero la grandeza de todo lo que había recibido lo lleva a exaltarse. Por eso él decía: ¿pequé yo humillándome? En algo que él consideró humillación, pero realmente tiene que ver con orgullo, porque lo dijo, allí lo estamos leyendo: lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de no dar ocasión a los que la desean para ser hallados semejantes a mí. Entonces no era algo de humillación, era algo de exaltación, para que no sean hallados como nosotros, porque aquellos grandes apóstoles no se comparan a mí. Sigamos leyendo. Porque versículo 13, esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aquí ya le está hablando de los grandes apóstoles a los que los corintios aplaudían, y aquí le está diciendo Pablo claramente: son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí le dejó claro Pablo a la iglesia de los Corintios
que esa gente que estaba con ellos allí no eran verdaderos apóstoles, eran ministros de Satanás. Por eso le estaba predicando otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Pero era una iglesia cristiana, pero mire lo que estaban tolerando. Por eso Pablo sentía como ese celo. Lo que acaba de decir, lo celo con celo de Dios. Es que yo no estoy aquí sencillamente porque estoy con una rivalidad personal con estas personas, aunque la tenía. Versículo 16. Otra vez les digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recíbame entonces como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Porque es recurrente esto aquí, en Pablo. Me gloríe, me gloríe, me gloríe. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme. Lo que hablo no lo hablo conforme al Señor. ¿Por qué? Mire, si Pablo no tuviera esta situación, créame que nunca se requiere enviarle un mensajero de Satanás. Si el Espíritu Santo lo hubiese podido guiar a Pablo a toda la verdad, jamás hubiese sido necesario que un demonio lo mantenga detenido. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue enviado. Para que no me exaltara, me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Qué tremendo. Como lo dije hace un momento, lo que no pudo hacer el Espíritu Santo guiándolo, lo tuvo que hacer un demonio oprimiéndolo. ¿Hasta dónde llega la dureza de nuestros corazones? No, es que no estamos hablando de Jesucristo, mi hermano. Yo sé que muchas personas tienen a Pablo en el concepto de un semi-Jesús. Estamos hablando de un ser humano que tuvo errores, como cualquier otro ser humano, personaje bíblico. Hable de Moisés, búsquele sus errores. La Biblia no debería ser para eso, sino para aprender de ellos. David, Abraham, de todos, hermano. Jesucristo es Jesucristo, pero ¿a quién vamos a querer elevar al nivel de Jesucristo? Tengamos cuidado y seamos temerosos de Dios. Ahora bien, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Por eso él dijo y aclaró, yo no me glorío, no voy a hablar conforme al Señor, sino como si estuviera loco. Y por eso él dice, pequé yo, me he hecho necio al gloriarme, ustedes me llevaron a eso. Ustedes, hombre, por favor, nadie nos lleva a pecar, nadie nos lleva, uno es el que toma la decisión. Ahora bien, porque de buena gana ustedes toleran a los necios. Tenía alguito, una espinita por allí, ¿no? De buena gana toleran a los necios, o sea, tenía muy mala gana para con Pablo. Siendo ustedes cuerdos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo. Y aquí salió a luz lo que tenía en su corazón. Si alguien toma lo de ustedes, dinero, toma lo vuestro, si alguien los devora. Y luego por aquí dice, si alguno se enaltece y si alguno les da de bofetadas. Yo no sé qué habrá sucedido allí, pero uno de estos falsos apóstoles como que se había atrevido hasta a disciplinar a alguien con bofetadas y todo. Y Pablo dice, ustedes saben de lo que les estoy hablando, yo estoy bien enterado de lo que está pasando con esta gente. Pero ustedes bien lo toleran, a ellos sí los aplauden, el que debería ser alabado no deberían ser ellos sino yo, porque yo no he sido inferior que estos grandes apóstoles. Calmado, Pablo, calmado. ¿Usted sabe dónde lo llevó esto? A meterse en problemas con Cristo, él mismo lo manifestó. ¡Wow! Y en los Corintios, pero verá, que lleguemos allá. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Wow. Pablo está diciendo, esto lo digo para vergüenza mía. Hombre, nosotros no podemos tomar este ejemplo porque es algo vergonzoso, que el mismo Pablo dice que esto es vergonzoso. Para vergüenza mía lo he dicho, para esto he sido demasiado débil. En vez de ser débil para con Cristo, fue débil para con su propia carne. Él se permitió este orgullo, se permitió esta altivez. Ahora bien, permítame por favor seguir avanzando. Hacer un salto al versículo 'Bueno, sigo leyendo allí. Pero en lo que otro se ha atrevido, habló con esa locura, también yo lo sea.
¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. En lo que tuvo que ponerle freno, él le siguió dando más cuerda. Verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes. Por eso él quiso hacer eso. En trabajos más abundante. Él decía, para que ellos no lleguen a ser iguales a nosotros, entonces yo también voy a hacer lo que me falta, que ellos sí hacen. En azotes sin número, en cárceles más. ¿Acaso había un rating? ¿Acaso había un scoring referente a esto? O sea, ¿quién les estaba midiendo esto? ¿Por qué Pablo se preocupa por eso? El mismo Señor Jesucristo enseñó, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No seas como los hipócritas cuando hagas alguna buena obra que hacen sonar trompeta. Por eso él dijo, estoy haciendo mal en esto. Estoy haciendo mal y eso es para vergüenza mía. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido naufragado en alta mar, y sigue, y sigue, y sigue. Y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. Oiga, es que hay falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. El Señor Jesús dijo que no hablara de eso, que no demudara su rostro para que no sepan los hombres que ayunas, sino tu Padre que ve en lo secreto, para que no te quedes sin recompensa. Por eso él decía, para vergüenza mía. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Y sigue con la retahíla que es mejor detenerla allí. Bueno, acompáñame por favor, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 11. Después del aguijón, que explica lo del aguijón, dice, he sido un necio al gloriarme, pero ustedes me han obligado a ello. Yo debería ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia, señales, prodigios y milagros, porque en qué han sido menos que las... porque en qué ustedes han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Pablo tiene una carguita aquí. Él no quería hacer carga en lo económico, pero es porque él tenía una carga con la iglesia. Y miren como le dice. En otro pasaje ya habíamos leído que ellos sí habían sido mezquinos, la iglesia de Corintio. Pero él dice, ¿en qué han sido ustedes inferiores a las otras iglesias? Aquí ya está demostrando un poquito que su corazón está cargado. Ustedes han sido muy inferiores a todas las demás iglesias. Él mismo está reconociendo algo. Ojo, la iglesia de Corinto estaba en un nivel inferior espiritualmente comparándolo con otras iglesias. Han sido inferiores porque él mismo lo promovió. Él quiso, con su propia voluntad, con su propio criterio, decir, yo soy muy, él lo dice más adelante, astuto. Yo soy astuto y para ganarme el corazón de los corintios, para ser alabado por ellos, tengo una estrategia. Y me voy a apoyar en mi propia prudencia y voy a decir, voy a renunciar a todos mis derechos que tengo como apóstol, porque ¿quién tiene derecho ¿acaso no tengo derecho a no trabajar? Pero renuncio a esto, voy a empezar a trabajar y no les voy a hacer carga. ¡Uy, qué nobleza! ¡Qué bien, Pablo! ¡Qué excelente! Pero el Señor Jesucristo, él mismo lo aclaró y lo dejó claro en la palabra también a ellos, a los corintios, en 1 Corintios capítulo 9, el Señor ordenó y mandó esto. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Para que no se me prive esta mi gloria. Su gloria es sencillamente un ataque de orgullo por una disputa personal particular que tenía con unas personas. Y Pablo tenía que sentar su autoridad y no ser demasiado débil, como decía la palabra. ¿Por qué fueron estas iglesias inferiores a las demás? Aquí lo dice. ¿En qué han sido inferiores a las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido una carga? Perdónenme este agravio.
fueron inferiores en que no les he sido carga. O sea que la superioridad de las otras iglesias era a causa de que Pablo sí era una carga para ellas, particularmente los de Macedonia. ¿Por qué Pablo permitió que ellos fueran inferiores? Esa es la pregunta. Si Dios mismo estableció algo, porque él se basó en su propia prudencia, trayendo una consecuencia particular, resultaron siendo inferiores. Vamos a seguir leyendo, mire lo que dice. Ahora por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¡Qué lindo! Esto es un discurso maravilloso. Humanamente hablando, no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Y acaso Pablo no decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, que el Señor estableció, así lo dice de manera clara, versículo 11, si sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿no será mucho pedir que cosechemos lo material? El versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es una ordenanza. Pablo dice, no busco lo vuestro sino a ustedes. Pero Pablo mismo dijo, les doy lo espiritual porque Dios estableció cosechar lo material. Y ahora él dice, no busco lo vuestro, sino a ustedes, su alma, su corazón. Su alma no, el aprecio de ellos para con él. De que lo reconozcan quién era realmente, porque a los demás sí los aplauden y porque a mí no, usted no sabe quién soy yo soy Pablo. A mí se me apareció el Señor Jesucristo, el Evangelio a los gentiles, a ustedes llegó fue por mí. Por eso un demonio tenía que abofetearlo. Un demonio. No era el Espíritu Santo que lo estaba quebrantando, era un demonio, un mensajero de Satanás, que el mismo apóstol le había rogado a Dios, quítame ya esto. Una cosa es que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, y una cosa muy diferente es que un diablo, un demonio nos esté abofeteando por lo mismo. Muy diferente. ¿Y cómo será que el Espíritu Santo, que este hombre, Pablo, quiso endurecer su corazón porque tenía una tendencia al orgullo, y el Espíritu Santo no pudo redarguirlo tanto de pecado que le fue necesario enviarle un mensajero de Satanás? Que el Señor le dijo, no te lo quito, hasta que aprenda a quebrantarse, a ser pequeñito delante mío, hasta que aprenda a no ser orgulloso, ni altivo, ni soberbio. ¡Guau! ¡Guau! No busco lo vuestro, sino a vosotros. Por eso no les pido nada, no voy a hacer una carga, no busco lo vuestro, porque los demás sí los devoran. Claro, él decía, yo quiero ser diferente a ellos, para ganármelos a ustedes. Pero mire lo que aclara Pablo. Pues no deben versículo 15 a 14. No busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es un razonamiento humano, porque el que estableció eso fue el Señor. Cuidado, Pablo, con lo que estás diciendo. Verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros, pero sin pasar por encima de lo que Dios ha establecido. ¿Quién soy yo para apoyarme en mi propio criterio y prudencia y decir voy a hacer algo diferente a lo que Dios ha establecido? Aunque amándolos más, sea amado menos. Ay, otra vez. Aunque amándolos más, mire todo lo que hago, sea amado menos. Hombre, todos los hombres pasamos por momentos de soledad, de tristeza, pero el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestra compañía. Y tenemos que aprender a que el Espíritu Santo nos complete, nos llene, nos dé la plenitud de su presencia. Porque si no, vamos a andar vacíos, mendigando afecto, donde muchas veces ni siquiera lo vamos a hallar. No tenemos que andar buscando eso, porque es que en el mundo vamos a tener aflicción. No se asombren, dijo el Señor Jesucristo, si el mundo los odia. Juan capítulo 18. No le ande rogando que lo aprecien un poquito. No, es que eso no es así. No hay que tener un corazón duro, pero sí fuerte. Y para esos vacíos naturales que humanamente tenemos, necesitamos buscar el refugio en el consuelo del Espíritu Santo. Que Él nos llene.
Porque si no, ¿dónde vamos a llegar? Ay, pobrecito yo, solito, me va a morir. ¿Quién me ama? Nadie me quiere, todos me odian. No, pues. Entonces, ¿dónde está la suficiencia de Dios para llenar nuestros vacíos? La Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la divinidad y nosotros estamos completos en Él, en Él, en Él. Quien no está completo en Él estará tan vacío que andará buscando llenura en cualquier cosa, en el afecto terrenal o en lo material. Y aquí Pablo aclara, pero admitamos esto. Que Pablo viene hablando y viene revelando lo que está pasando detrás. Él decía, yo no lo digo esto según Dios, me he hecho un necio al gloriarme. Y aquí dice, admitamos esto. Yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, los atrapé con engaño. Wow, yo no les he sido carga. Esto lo admito, él dice. Pero porque soy astuto, los atrapé con engaño. Vamos al diccionario. ¿Qué significa engaño? Solo lo que diga el diccionario para que entendamos un poquito lo que significa engaño. Es un proceder de faltar a la verdad. Busca el diccionario, no lo digo yo. Es que las palabras existen porque tienen un significado y tienen una apropiación puntual en la que se usan. Y él dice, admitamos esto. Yo no les he sido carga, cuando el Señor había establecido que lo fuera, porque sí lo era para los demás. Ya lo vimos. Engaño es un proceder de faltar a la verdad en lo que se dice, en lo que se cree o se piensa. Otro significado es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Wow, wow, wow. Es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Pablo dice, admitamos esto. Yo los prendí con engaño. Usé de algo que no se debe usar en la iglesia. Él mismo lo dice. Nada podemos, ahí en el capítulo 13, él entendió, nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Yo me apoyé en esta prudencia, con engaño. Los prendí con engaño. Quise tomar sus corazones con engaño. Quise ser como los demás son. Porque si ellos gozan de su aprecio, de su aplauso, yo también quería ganarme ese cariño. Yo también quise hacerlo y los tomé fue con engaño. Con engaño. Algo que no se debía hacer. Dice, no los busco a ustedes, no busco lo de ustedes, no quise hacer carga. Cuando el Señor así lo había establecido. Y les muestra como algo verdadero, algo que es falso. Eso no debería haberlo hecho. No debería haberlo hecho. Pablo sí estaba recibiendo salario cuando le estaba sirviendo a los corintios, pero no debió permitir que eso sucediera con la iglesia porque bajó su nivel de espiritualidad. Allá es donde vamos, han sido inferiores. ¿Y por qué inferiores? Porque no estaban obrando, la iglesia no estaba obrando conforme a la directriz que el Señor Jesús estableció y mandó. 1 Corintios 9:14, así mismo ordenó el Señor, así mismo ordenó el Señor, así mismo ordenó el Señor. No dice también esto la ley, también la ley. No es de la ley, sino también la ley. Si lo decía también la ley, mucho más ahora la gracia, porque el Señor Jesús lo estableció. Entonces la iglesia de los Corintios empezó a tener un problema muy serio y grave a nivel espiritual porque todo redunda, un poco de levadura fermenta toda la masa. Quien empieza a desobedecer un punto de la palabra de Dios, créanme que va a terminar desobedeciendo muchos más. Quien contrista al Espíritu Santo en algo de manera particular no cree que va a ser súper obediente en todo lo demás, donde el Espíritu Santo también le va a dar la guía. Es así. ¿Acaso les he engañado por medio de alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido en las mismas pisadas? ¿Acaso pues piensan que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para su edificación. Pues temo que cuando llegue no los halle tales como yo quiero, y yo sea hallado por ustedes cual no quieren. Temo que haya entre ustedes contiendas. Mire dónde resultó todo. Si usted lee un poquito la carta a los Corintios, primera y segunda, usted se da cuenta que eran personas llenas de los dones del Espíritu Santo. Hacían milagros, profetizaban, hablaban en lenguas, interpretaban, tenían fe,
tenían don de ciencia, etcétera, etcétera, todos los dones. Pero también había unos casos de pecado terribles allí. ¿Por qué? Inferioridad espiritual. Habían sido inferiores a otras iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando a una iglesia no se le permite vivir en lo que Dios dice que deben hacer, la iglesia encuentra tropiezo espiritual. Regáleme unos minutos más, ya estamos sobre la hora de la predicación, pero quiero terminar esta idea, por favor. Temo que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes. Pablo dice, ya voy a ir por tercera vez, pero esto tengo como temor. Dios me va a humillar entre ustedes. ¿Por qué? Él lo había admitido, lo había dicho anteriormente. ¿Pequé yo humillándome? ¿Pequé yo? ¿Pequé? ¿Pequé? ¿Dónde llevó todo esto? ¿A dónde llegó todo esto? ¿A dónde llevó a la iglesia? Y al mismo ministro Pablo. Dios me va a humillar entre ustedes. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dios dijo, y Pablo dijo, Dios me va a humillar. Él lo sabía, él lo sabía. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación, lujuria que han cometido. El estado de la iglesia, aquí, era tétrico. Y Pablo lo consintió. Versículo 1 del capítulo 13. Esta es pues la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Voy a hacer un salto aquí. El versículo 5. Examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos o no se conocen a ustedes mismos. ¿No saben no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Espero que sepan que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan. Ojo, oramos a Dios, Pablo está diciendo, oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagan. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Aquí, por el Espíritu Santo, está diciendo algo muy claro, Pablo. Nosotros le decimos lo que tenemos que decirle, lo que Dios estableció, lo que Dios ordenó, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Ahí ya está hablando el Espíritu Santo en él. Anteriormente decía, para yo ser alabado por ustedes. Por eso él dijo, aquí esto no lo hablo según Cristo, lo hablo según yo. Yo debería ser alabado por ustedes, pero aquí ya está hablando Cristo en su boca. El Espíritu Santo está diciendo, nosotros les decimos todo esto para que ninguna cosa mala hagas, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno. De eso se trata, que la iglesia haga lo correcto, así no aplaude al ministro, así no le guste el ministro cómo le predica. Tal vez a usted le caiga mal la persona que le predique la palabra de Dios tal y como es, tal vez usted se enoje, usted lo rechace, tal vez no le caiga muy bien el ministro. Pero pregúntese, ¿y la palabra de Dios? ¿Qué es lo que importa? ¿Estás aceptando la palabra de Dios? ¿O simplemente estás encontrando tropiezo en un hombre porque no es de tu afinidad? Él no es como otros. Que el Señor te dé discernimiento y sabiduría. Ahora bien, aunque nosotros seamos reprobados, porque nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Él entendió que cuando él quiso prenderlos con engaño, él dijo, realmente nada puedo en contra de la verdad. La verdad estableció algo y yo quise imponer mi propia norma, pero nada podemos en contra de ello, sino a favor de la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y oramos a Dios por su perfección. Por eso les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor nos ha dado para edificación y no
para destrucción. Eso es importante. La autoridad del ministro ha sido delegada por Dios para edificación de la iglesia, no para destrucción. No para llevarlas a niveles inferiores de espiritualidad, sino por el contrario. ¿Cómo estaba la iglesia? Viviendo en una cantidad terrible de pecado. Eran llenos del Espíritu, eran llenos de las manifestaciones del Espíritu, digámoslo así, en dones. Pero no dice la palabra que al final muchos dirán: en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, apártese de maldad. Apártese de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. La autoridad es para edificación. Y por eso, con la autoridad con la que Dios nos da, tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice y no hacer lo que a nosotros nos parezca, para que los hombres no nos miren mal, para que no se enojen con nosotros, para que no digan: ay, no, pero esos pastores están quejetas. Lo que dice la palabra de Dios es lo que establece la palabra de Dios. Permítame que tengo... Tengo que hacer un recorte de textos para poder finalizar. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo entonces reconoce y él se responde a sí mismo cuando él se preguntó en 2 Corintios 11, 7, dijo: ¿pequé yo? Él mismo se responde en 1 Corintios 10, 12 diciendo: yo los engañé. Los prendí con engaño, les quise coger el corazón con engaño. ¿Por qué con engaño? Porque les estoy mostrando algo que no es realmente lo que dice la palabra. Yo no los busco lo de ustedes, sino a ustedes. Su afecto, su cariño, su aprecio, el ser alabado por ustedes. Él lo reconoció, con engaño, con engaño. Él mismo lo reconoció, como le pasó a David. Segundo de Samuel, capítulo 12, habla de la historia de David cuando pecó con Betsabé. Y el profeta Natán viene a David y lo reprende. Y le cuenta una historia, que un hombre millonario tenía muchas ovejas y fue y tuvo un invitado y fue y le quitó la única ovejita que tenía un hombre pobre y se la dio a su invitado. Y dice la Biblia que David, lleno de cólera contra ese hombre, se enojó muchísimo y dijo: vive Jehová, que tal hombre ha de morir. Que ese hombre debe pagar por lo que hizo, por no haber actuado con misericordia, y debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y le dijo todas las maldiciones que le iban a venir por causa de eso. El mismo David, cuando estaba juzgando una causa, estaba juzgando su mismo caso y no lo sabía. Eso le pasó a Pablo. ¿Pequé yo? Y él dijo: sí. ¿Cuál fue la respuesta? Los prendí con engaño. No quise ser carga, los prendí con engaño. Los quise tomar con algo que no es lo verdadero. Eso es un engaño. Me basé en mi propia prudencia. Dios me va a humillar entre ustedes. Ustedes mismos han venido a caer en un nivel inferior de espiritualidad por causa de lo que yo permití y lo consentí. ¿Cómo lo consintió? Mire por favor Éxodo capítulo 32, con este voy finalizando. Éxodo capítulo 32. Aquí habla de un sacerdote, un ministro, que es el primer sumo sacerdote establecido por Dios, a Aarón, nada menos ni nada más. Éxodo capítulo 32, el pasaje es muy largo, pero solo quiero leer desde el versículo 19. Moisés trae las tablas de la ley, encuentra que el pueblo está bailando, celebrando. ¿Qué sucede? Habían hecho un becerro de oro. Sigamos leyendo. Éxodo 32, 19. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él este gran pecado? Escuche, la inferioridad de la iglesia de Corintios se debió a algo que Pablo consintió. Lo mismo le pasó a Aarón, sacerdote. Y Moisés le dice:
¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas traído sobre él tan grande pecado? El mismo sacerdote Aarón. Aarón le respondió, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pablo, Adán, Eva, todos dijeron el otro, el otro, el otro. Y el mismo Aarón también dice lo mismo, no se enoje, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. He sido un necio al gloriarme, pero ustedes me llevaron a eso, dijo Pablo. Igual que Aarón. Y yo le respondí que el que tenga oro, que lo aparte, y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Sí, claro, solito se hizo. Solito se hizo. Entonces yo les dije, no, pues ustedes como son tan rebeldes, pues yo los escucho, lo que ustedes digan. Ustedes me obligaron a esto, me llevaron a esto. Y eché el oro en el fuego y salió este becerro. Salió este becerro, lea el versículo 4. Dice que Aarón con su propia mano y con un buril lo talló y que es que salió. Así somos, ¿no? Así somos. Sigo leyendo. Salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues porque Aarón lo había permitido, para vergüenza en medio de sus enemigos. Se puso a la puerta del campamento y dijo, quien esté de parte del Señor, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Bueno, lo voy a dejar hasta allí. Lo voy a dejar hasta allí porque vamos a continuar en la siguiente entrega un poquito sobre esto. Ya vamos a empezar a hablar del sacerdocio levítico. Reyes y sacerdotes bendecidos. Se llama esta serie. Pero lo que quiero terminar aquí es aclarando que Moisés mismo también está diciendo, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón así lo había permitido. ¿Qué te hizo este pueblo para que traiga semejante mal al pueblo? No tenemos nosotros que hacer lo que el pueblo dice, sino lo que Dios establece. Quiero terminar solamente con un pasaje, con un versículo bíblico. ¿Qué establece el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús particularmente respecto a esto? Mateo capítulo 10, verso 40. Para que no le vaya mal al pueblo, para que no tenga una inferioridad espiritual. No hay que llevarla a basarnos en nuestra propia prudencia y hacer lo que a nosotros nos parece que es correcto, sino lo que Dios establece en su palabra. Mateo capítulo 10, versículo 40. El Señor Jesús dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. En Lucas, en Marcos, en el capítulo 9, habla de esto. Dice, el que a usted recibe, a mí me recibe, y el que usted rechaza, a mí me rechaza. Pablo no tenía que ponerse a llorar porque lo estaban rechazando en Corinto. Pablo no tenía que ponerse a rogarles que lo alabaran. Pablo no tenía que decirle, vea, aunque yo hago todo esto por amarlos más, he amado menos. No, tenía que ir como el Señor Jesucristo dijo que vaya. El que a usted lo recibe, a mí me recibe. Y el que usted lo rechaza, a mí me rechaza. Sacuda el polvo de los pies. Pero él quería el aprecio, el abrazo, el reconocimiento. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. El que a usted recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Verso 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Recompensa. El que recibe tiene recompensa. El que recibe a ustedes tiene recompensa. Y Pablo le quitó la recompensa a la iglesia, al punto de que llegó a un nivel inferior. El Señor Jesús ordenó esto, pero yo he rehusado de hacerlo para ganarme su corazón. ¿Qué te hizo? Dijo Moisés a Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que le traiga semejante maldición? Entiéndalo, si usted es ministro. Deje de seguir el humanismo y aprenda a temer a Dios, no se base en su propia prudencia. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Claro, la iglesia pierde la recompensa y eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que dijo Pablo. Yo porque soy astuto me apoyé en mi astucia para aprenderlos. Hermanos, Dios ha establecido algo y eso es lo que debemos seguir.
Solo la justicia, la palabra de Dios, lo que Él ha establecido. Y no nuestro propio criterio. Que el Señor les continúe bendiciendo.